Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Sucediendo en las cárceles del país, en los centros de rehabilitación social es lamentable. Me parece que es el reflejo de un Estado ausente, un Estado desinstitucionalizado, y esto lamentablemente no ocurre una, dos o tres veces. Ya ocurre un sinnúmero de ocasiones. Solo durante el periodo de gobierno del presidente Lazo, la cifra de muertos, de asesinados, de mutilados, de cercenados, de decapitados en los centros de rehabilitación social del país bordean las 350 víctimas, solo durante el periodo del presidente Guillermo Lazo. Si a eso le sumaríamos el periodo del expresidente Lenín Moreno, pues indudablemente las cifras rebasan lo que yo acabo de mencionar y son alarmantes, espantan. Pero este hecho que acabamos de vivir esta semana, yo decía, no es aislado, es algo repetitivo que refleja la desinstitucionalización y la falta de un Estado presente. Esto tiene varias causas. Evidentemente el problema de las cárceles no es un problema sencillo. Cuidado, alguien va a pensar que yo estoy tratando aquí de aparecer como, entre comillas, un sabelotodo o alguien que asume que el conflicto es mínimo y que se lo puede solucionar de la noche a la mañana. No, de ninguna manera. Todos estamos conscientes de que es un tema complejo. Pero sin duda hay causas estructurales que han abonado a este problema. Y aquí podemos empezar mencionando algunas. Primero, durante el periodo del expresidente Moreno se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era el órgano rector que a su vez dirigía la política pública en materia de rehabilitación social. Es decir, este ministerio actuaba como una especie de paraguas y dentro del ministerio existía la Dirección Nacional del Sistema de Rehabilitación Social. Existía gente que era especialista en la materia. Existían criminólogos, sociólogos, politólogos, abogados, expertos en derecho penal, gente que sabía y que conocía a profundidad sobre rehabilitación social, sobre reinserción, pero también gente que era especialista en derechos humanos, algo tan fundamental, tan básico en un Estado constitucional como el nuestro. Esa institucionalidad lamentablemente fue desmontada, fue pulverizada por el expresidente Moreno, al punto que se eliminó el ministerio. Y si ustedes revisan las cifras, incluso desde el momento en que Lenín Moreno empieza a desinstitucionalizar el Estado, no solo a nivel del sistema de rehabilitación social, sino en términos generales, cuando empieza con sus políticas de ajuste estructural, bajo estas lógicas del Estado mínimo y de las teorías del goteo, pensando absurdamente que todos los problemas del país se resuelven con la mano invisible del mercado, desde el año 2019 que él ya toma, digamos, este sendero definitivo, ¿sí? Y que empieza a aplicar ya de frente políticas neoliberales, el índice de criminalidad por fuera de las cárceles del país también empieza a dispararse. Es decir, lo uno no es ajeno a lo otro. Aparecen las matanzas en las cárceles del país, las masacres carcelarias, pero también empieza a dispararse el índice de criminalidad, la inseguridad en el país, porque lamentablemente se desinstitucionalizó al Estado. Este es un primer gran elemento. Y ya dentro de esto, uno podría ir desmenuzando algunas cuestiones. Cierro con esta primera idea en esta parte de mi intervención. Fíjese usted que dentro del sistema de rehabilitación social hay aproximadamente cerca de 40,000 personas privadas de la libertad. Eso generó hacinamiento carcelario. Cierto es que ha existido un uso abusivo de la figura jurídica de la prisión preventiva. Lamentablemente también existieron, en esa parte sí existieron corresponsabilidades de los gobiernos anteriores. No vamos a desconocer, sí, porque sería injusto también decir todo lo malo es de Lazo. Y así existieron corresponsabilidades porque lamentablemente se hicieron reformas también al Código Orgánico Integral Penal que pretendieron endurecer y endurecieron de hecho las penas, crearon nuevos tipos penales y se planteó
que la prisión preventiva casi que tenía que ser una regla general, cuando nuestra Constitución evidentemente señala que esta es una medida de última ratio, que la prisión preventiva es excepcional. Tanto es así que hace algunos meses atrás la Corte Constitucional sacó una sentencia súper interesante donde declaró la inconstitucionalidad parcial de un artículo del Código Orgánico Integral Penal que prohibía en su momento que se dicten medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva en aquellos delitos que tenían penas sancionadas o que tenían sanciones que basaban los 5 años de privación de libertad. La Corte dijo no. Incluso en esos delitos se pueden dictar medidas sustitutivas o alternativas. Solo en delitos execrables, en delitos que generen pánico, alarma social, violaciones, abusos sexuales, ¿sí? Asesinatos, narcotráfico, terrorismo. En ese tipo de delitos, la Corte en esa sentencia dice, bueno, se podría pensar en la necesidad de dictar una prisión preventiva para asegurar la comparecencia del procesado, del imputado, a un potencial juicio, a una audiencia de juzgamiento. Pero si no son esos delitos, de preferencia, siempre medidas alternativas. ¿Para qué? Para evitar el hacinamiento carcelario, porque no hay cama para tanta gente. Hay una infraestructura que está colapsada y evidentemente, ahora sí cierro, si usted tiene un departamento o una casita que está construida para recibir a 5 personas, pero usted mete ahí a 25 miembros, evidentemente va a haber conflictos, pues no se diga si están privados de la libertad. Si usted tiene celdas que fueron construidas para recibir, a alojar a 4 PPLs, y usted mete ahí a 16 o a 15 personas, por más que usted quiera controlar, va a existir enfrentamientos, va a existir una crisis carcelaria como la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, el tema es grave. Tarde o temprano el sistema interamericano de derechos humanos condenará al Estado ecuatoriano y no pagará el presidente la indemnización a los familiares de las víctimas. No pagarán los ministros, no pagará el secretario del SNAI. ¿Sabe quiénes vamos a pagar? Richard y Luchito. Ustedes, quien le habla y quienes nos están viendo. Y en general, los ahora ya 18 millones de ecuatorianos. Los 18 millones de ecuatorianos, según el último dato del INEC, seremos los que pagaremos esa indemnización a la que condene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado ecuatoriano. ¿Estamos en la indefensión, doctor Andino? Yo en muchas ocasiones he sentido eso. Créame que cuando uno sale a la calle, porque reitero, este tema de la crisis carcelaria uno no lo puede separar del tema de la inseguridad cotidiana. O sea, a veces uno sale a la calle y realmente, a veces, créame que uno hasta se siente mal, porque así como uno mira o empieza a mirar con desconfianza al otro o a los otros, yo me imagino que ellos también le empiezan a mirar con desconfianza a uno, pues cuando uno está caminando por la calle solo, peor si es que es en la noche. Entonces, uno a veces prefiere cruzarse de vereda, ir por media calle, como me decía alguna vez un amigo de mi barrio, porque uno siente pánico, uno siente miedo, uno tiene incertidumbre sobre lo que le puede pasar a la vida de uno, a la vida de los suyos, de sus familiares, de sus seres amados, o al menos a sus pertenencias, ¿no? Porque usted, con tanto esfuerzo que de pronto un chico o un padre le compra a su hijo un celular y que le asalten, que le roben, que le quiten sus pertenencias, oiga, es un golpe duro en un país donde 6.800.000 personas viven en condiciones de pobreza multidimensional. Es complejo. Entonces, sin duda, creo que todos tenemos miedo y reitero, algo que mencioné en mi primera intervención, la falta de un Estado presente. Hay un Estado ausente que no ha sido capaz de resolver las crisis carcelarias y también un Estado que no ha sido capaz de darle seguridad a los ciudadanos de conformidad a como lo prevé y señala la Constitución de la República. Doctor, para darle paso a Lucho, ¿un Estado fallido o un gobierno fallido? ¿Qué tenemos? Mire, a mí se me hacía muy duro catalogar a nuestro país como Estado fallido, porque un Estado fallido es una comunidad política donde sus instituciones han colapsado, donde sus dirigentes, sus líderes, sus cabezas han estado envueltas en una serie de hechos ilícitos, irregulares, donde impera el caos, la anarquía, donde existe pánico social. A mí me costaba mucho catalogarlo así, pero
dados los últimos acontecimientos y lo que se ha vivido durante los últimos meses, créanme que uno ya lo piensa dos veces y uno se inclina más por hacer esa afirmación y decir, somos un Estado fallido. Porque aquí se derivan otras cuestiones. ¿Por qué un Estado fallido? ¿Por qué ¿Por las qué un Estado masacres fallido? carcelarias? Otro factor que deberíamos mencionar. La imperante y la flagrante corrupción que existe en el sistema de rehabilitación social. Sí, Porque, definitivamente. oigan, aquí el gobierno nacional tiene que responder una pregunta que es clave y tal vez este es el meollo del asunto sobre la crisis carcelaria. ¿Por dónde entran las armas? ¿Por dónde entran los fusiles, las ametralladoras, las pistolas? ¿Por dónde entran los machetes? ¿Por dónde entran los cuchillos, los picayelos, los destornilladores, las sierras? En fin, ¿por dónde entran? No han de caer pues del cielo. Por el cielo no, desde el cielo no han de caer, entran por algún lado y eso significa que lamentablemente, tanto el personal administrativo, guías penitenciarios, el personal operativo que controla las cárceles del país, como la propia Policía Nacional, hay que decirlo. No se puede generalizar, no se puede decir que todos, pero lamentablemente muchos miembros de la fuerza pública son corresponsables porque se han dejado o corroer o corromper por estas bandas del crimen organizado y permiten el ingreso de armas, de drogas, de licor, o lamentablemente el Estado también ha sido incapaz de protegerlos, porque el miedo también es un detonante. Si es que ese policía, si es que ese guía, vea, aparte de todo mal pagado, Richard y Luchito, si usted tiene guías penitenciarios que ganan $700, $800, creo que en el mejor de los casos. Oiga, si viene alguien, y perdón que haga esta analogía, que es cruda, como en las series de Netflix que uno ve a veces para entretenerse un rato, entre comillas, y viene alguien y le dice plata o plomo. Oiga, créame que el miedo sí es pues un detonante, si es que ese servidor policial o ese servidor, ese guía penitenciario, no siente la protección del Estado y aparte es mal remunerado, mal pagado, oiga, ese es un incentivo para la corrupción y es otro de los factores para la crisis carcelaria que vivimos. Y algunos filósofos y algunos pensadores utilizan una palabra un poquito rebuscada, pero que yo creo que conceptualmente, técnicamente define a este régimen. Es un régimen que hace de la necropolítica su forma de gobernar. Repito, es un régimen que hace de la necropolítica su forma de gobernar. ¿Y qué es esto de la necropolítica? En sentido práctico, cuando los poderosos, cuando aquellos que detentan el poder del Estado, quienes dirigen nuestras instituciones, quienes gobiernan, empiezan a discernir y a discriminar cuáles vidas sí valen y cuáles no. Y eso es lo que ha pasado con este gobierno, porque está demostrado que ciertas vidas humanas valen más para el gobierno y hay otras que valen menos y algunas, como los PPLs, para el gobierno no valen nada, no valen nada. Es triste decirlo, pero lamentablemente el gobierno actúa de esta manera. ¿Y por qué para el gobierno estas vidas son menos importantes? Porque también tienen un axioma, una visión ideológica fundamentalista, el dogma neoliberal. ¿Por qué? Porque ellos todo lo ven bajo la lógica del mercado, pues. Entonces, mucha gente que está en el gobierno, empezando por el propio presidente de la República, aprecia a los PPLs como los desplazados, como los excluidos del sistema porque ellos solitos se automarginaron, no porque la sociedad o el Estado no les facilitó, no les dio oportunidad, sino porque ellos solos se marginaron. Y como están marginados y están por fuera de los límites democráticos al estar privados de la libertad, para el gobierno no son interesantes porque no producen, porque no consumen en el mercado, porque no generan recursos. Entonces el gobierno, el Estado, empieza a tratarlos ya no como seres humanos, sino como, y voy a utilizar la desacertada expresión que el propio ministro Carrillo señaló en Twitter, como piezas humanas. Es decir, como si fueran artefactos desechables, como si fueran dispositivos móviles, dispositivos electrónicos. Lamentablemente, esto es lo que sucede por la inacción del Estado ecuatoriano y del gobierno central.
Y es evidente, cierro esta parte con algo adicional, es evidente que el gobierno no tiene expertos en la materia. Esta es otra de las causas del conflicto. No tiene gente especialista en rehabilitación social, en sociología, en psicología, en psiquiatría, en criminología, en política pública de rehabilitación. Ayer el ministro Carrillo tuitea y dice, mucho atacan a la policía, pero es importante que hagan un análisis del perfil psicológico y psiquiátrico de los PPLs, pero ese es su trabajo, pues ministro. Pero eso no puede hacer, eso no pueden hacer los ciudadanos, pues eso no podemos hacer nosotros, eso es responsabilidad del gobierno, del Estado, esa es su responsabilidad y responsabilidad, por supuesto, de quien dirige el SNAI. Porque claro, ciertamente el Ministerio de Gobierno no conduce las cárceles del país, pero sí el director nacional del SNAI o el secretario del SNAI, pero el ministro de Gobierno sí dirige a la policía. Entonces, es inaudito la falta de actores que puedan darle solvencia al régimen, actores que conozcan de la materia y también un antecedente. Acuérdense que este gobierno conformó este comité de pacificación, sí, esta comisión de pacificación con varios miembros de la sociedad civil. Varios de ellos renunciaron y se abrieron. ¿Y qué denunciaron en su momento? Que no existía voluntad política del gobierno para hacer lo que se debía hacer en este conflicto, que no existía voluntad para destinar recursos económicos, que no existía voluntad para emprender las transformaciones que el caso ameritaba. Y otros expertos, criminólogos, especialistas en rehabilitación social, que han señalado que uno de los grandes errores del gobierno es haberles puesto a cargo de las cárceles del país a los policías, porque los policías no tienen como objetivo rehabilitar a los PPLs. Los policías lo único que tienen como objetivo es tratar de obtener información de los PPLs para poder incautar mayor cantidad de droga y quedar bien ante la opinión pública, lo cual no está mal, no estoy diciendo que sea ilegítimo, que esté mal que incauten droga. Ese es el trabajo de la policía, prevenir que se distribuya la droga, agarrar a esos narcotraficantes, evidentemente, pero ellos no pueden estar a cargo de las cárceles. Encárguense de prevenir el narcotráfico, de combatir a los narcotraficantes, pero no pueden estar a cargo los policías de las cárceles del país, porque para ellos no es su prioridad, no es importante la rehabilitación social de los PPLs. Ellos se conforman con obtener información sobre las bandas del crimen organizado, saber las rutas del narcotráfico, incautar droga, agarrarles presos a ellos y hasta ahí. Y ese es un gran problema que hoy nos está rebotando. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.